Anteriormente en el libro de Primero de Samuel, capítulo 2, versículos 22 en adelante. En esta mañana quisiera hablar con ustedes acerca de... Aquí me están mandando los mensajes, voy a ponerlo para que no nos moleste tanto, discúlpenme. Como les decía, requisitos para ser un buen papá y consecuencias de no serlo. Entonces, hay una serie de requisitos para poder ser buenos papás y hay consecuencias de no ser buenos papás. Algunas veces algunos papás tienen la idea de que los hijos son como una semilla silvestre, simplemente se tira al campo y solita crece y se convierte en un árbol, en una mata, y empieza a producir frutos hermosos que a su vez se les va a sacar la semilla y simplemente se van a tirar al azar donde caigan y solitos van a convertirse en árboles frutales o en diferentes matas que van a producir los frutos indicados. Pero no es así. No es así. Aquí tenemos el caso de Elí. ¿Quién era Elí? Era un sumo sacerdote. Y cometió una serie de errores en su ministerio y en su familia que afectaron no solamente su vida, su dinámica familiar, se convirtió en una familia altamente disfuncional, lo que hoy en día se llama disfuncional, una familia donde prácticamente ninguno de los miembros de la familia estaba cumpliendo con su rol familiar ni con su rol laboral o ministerial. No sé si fue que lo descuidé, pero ni siquiera recuerdo que se mencione la mamá. No se menciona la mamá. O estaba muerta o estaba más perdida que el chiquito de la Llorona, porque tampoco se menciona de que ella haya intentado ser algo de influencia positiva. Tampoco se dice que fue influencia negativa en la vida y en el funcionamiento de esta familia. Entonces, vamos a empezar en el versículo 22. Voy a leer por secciones 22 al 24 y vamos a comentar esto. Dice así: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. En otras palabras, estaban convirtiendo el templo del Señor en un prostíbulo. ¡Wow! Eran los hijos del sacerdote, los hijos del pastor, del equivalente de hoy en día del pastor. Estaban convirtiendo el templo del Señor en un prostíbulo. Versículo 23 dice: y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Los hijos del pastor, los hijos del sumo sacerdote. Entonces, Elí era el sumo sacerdote, descendiente directo de Aarón. Tenía responsabilidades delante de Dios. El sumo sacerdote tenía la obligación de entrar a hacer un sacrificio por los pecados por yerro, o sea, los pecados que no fueron, por los que no se hizo ningún tipo de sacrificio durante el resto del año. Él entraba una vez al año a hacer los sacrificios por los pecados que quedaron sin hacerse sacrificio. Pecados que quizás ellos no sabían que eran pecados. El sumo sacerdote tenía la obligación de entrar y hacer un sacrificio por sí mismo y por el pueblo. Estos pecados, como les digo, por yerro.
Sin embargo, su vida a raíz de su pecado, quizás a raíz de su vejez, había ya perdido totalmente su influencia. Tenía también responsabilidades con respecto a su familia. No solamente tenía responsabilidades con respecto a Dios, sino que también tenía responsabilidades con respecto a su familia. En el versículo 12, de aquí mismo donde estamos, en 1 de Samuel, versículo 12, dice algo que describe a los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En muchos de nuestros países hay personas que reciben trabajos gubernamentales por influencia. Quizás por una, decimos en nuestros países, por una mordida, por una palanca. Entonces, resulta que alguien que nunca estudió medicina repentinamente se convierte en el ministro de salud. Alguien que no tiene nada de conocimiento de administración se convierte en el ministro de Hacienda. Alguien que nunca ha estudiado nada para ser maestro de pedagogía, se convierte en ministro de educación. Aquí tenemos dos individuos que son descritos por un apelativo, un adjetivo: impíos. Entonces, la paga del pecado es muerte. Una persona no va al infierno porque es sumamente pecadora. Una persona va al infierno por su incredulidad, porque Jesucristo vino al mundo para pagar por nuestros pecados, pero los hombres no quieren ir a la luz porque sus obras son malas y no quieren que sus obras sean reprendidas, no se quieren arrepentir y persisten en vivir en el camino ancho y amplio que lleva a la perdición, aunque quizás ya hayan conocido que hay un camino angosto que lleva a la vida eterna. Pero no todas las personas inconversas son impías, porque la palabra impío es una persona que actúa, la idea es una persona que actúa de una manera muy depravada, de una manera muy degenerada, como lo que estamos viendo hoy en día. Estamos viviendo en una sociedad impía, en una sociedad sumamente depravada, en una sociedad sumamente degenerada. Uno de los ejemplos que he dado yo, y lo he escrito aquí mismo en Facebook, se cometió un asesinato. Un par de policías asesinaron a un hombre de raza negra. Entonces, vamos a manifestarnos. Muy bien, manifiéstense. Vamos a manifestarnos quebrando las ventanas de los negocios y robando. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Vamos a manifestarnos quemando los negocios. Y vamos a manifestarnos matando a otras personas y aún de raza negra. Pero no tiene sentido. ¿Y saben qué? La gran mayoría de los medios de comunicación lo dan por bueno. Lo dan como si esto fuera aceptable. Quizás a algunos de los que me vayan a escuchar no les vaya a gustar. Pero estamos viviendo en una sociedad depravada, en una sociedad impía. No toda la sociedad es así. Hay personas que nos disgusta la muerte, el asesinato de este hombre. Pero también nos disgusta
que estén tomando como excusa el asesinato de este hombre para vandalizar todo el país. Porque no es correcto. Entonces, estos hombres aquí eran hombres impíos. Muy bien, cuando llevamos el carro al mecánico, ¿qué esperamos que el mecánico haga? Que arregle el carro, que determine cuál es el problema y que arregle el carro. Si queremos hacer un arreglo, un agregado en nuestras casas y contratamos a un constructor, ¿qué es lo que esperamos que haga? Igual, que haga el arreglo, que haga la construcción. ¿Qué se esperaría de unos sacerdotes de Dios que estaban ministrando en el templo de Dios? Que amaran al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma, que fueran íntegros, que fueran honestos, que realmente estuvieran por servir al pueblo. Sin embargo, dice que estos dos sacerdotes no tenían conocimiento de Jehová. No era solamente que no tenían conocimiento de Jehová y que eran neutrales y que hacían su trabajo neutralmente, solamente por recibir la paga. No, estos dos individuos no solamente no vivían en una manera neutra, sino que estaban actuando en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que dice el salmista? Que cuando alguien se mete con los hijos de Dios, es como que estuviera punzando la niña del ojo de Dios. Estos lo hacían todos los días. Todos los días. Entonces, tenemos la descripción. El sumo sacerdote tenía responsabilidades delante de Dios. El sumo sacerdote tenía responsabilidades con respecto a su propia familia. En el versículo 17 del mismo capítulo 2 de 2 de Samuel dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué significaba esto? Que el pueblo de Israel estaba cansado de ir al templo de Jehová a ofrecer sacrificios y que estos dos malhechores les robaran a mano abierta sus ofrendas. Estaban cansados de que estos dos rufianes les faltaran respeto a sus hijas en el mismo templo de Dios y enfrente de ellos. Estaban cansados de que ellos decían: si no nos dan las ofrendas, se las quitamos por la fuerza. Entonces ya el pueblo no estaba yendo a cumplir con las ofrendas, porque aquellos que estaban encargados de una manera santa administrar esas ofrendas para que tuvieran la función delante de Dios, estaban abusando de su poder. Elí estaba consciente que sus hijos estaban pecando. Elí estaba consciente que estaban haciendo pecar a todo el pueblo de Israel y les regañaba por su consentimiento, o por su comportamiento. Les regañaba por su comportamiento. Hay un precepto en nuestra ley en cuanto a la defensa personal, y es que yo tengo derecho a defenderme a mí mismo con la misma fuerza que estoy siendo atacado. Entonces, si por ejemplo alguien va caminando y me saca la lengua,
yo no tengo derecho a voltearme y darle un puñetazo y quebrarle la nariz y los dientes. Pero si alguien se me abalanza y quiere empezar a golpearme, yo tengo derecho a hacer lo que sea necesario. Y si encuentro un garrote y lo golpeo y le quiebro la mano, le quiebro la mandíbula, tengo el derecho a defenderme con la misma manera en que estoy siendo atacado. ¿Qué es lo que quiero decir entonces con esta ilustración? Que cuando uno de nuestros hijos o de nuestras hijas, especialmente para los que todavía los tienen pequeños, se comportan y hacen una travesura, no hay que castigarlos o corregirlos como si estuvieran, como si fueran de esos que se metieron en una tienda y que salieron con las manos llenas de electrodomésticos y que además tiraron la bomba para incendiar el resto del negocio. Son dos acciones muy diferentes. Aquí vemos a Elí diciéndoles: no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Saben qué es lo que debió haber pasado con los hijos de Elí? Su papá debió haberlos destituido de su labor como sacerdotes, y su papá hubiera tenido que llamar al concilio, acusarlos de hijos contumaces y rebeldes, y ¿de qué? Apedrearlos. Uy, qué difícil. Sí, qué difícil. Qué difícil. Pero cuánto pecado se hubiera evitado en el pueblo de Israel. Hoy en día, ¿cuánto pecado se estuviera evitando en nuestra sociedad si hubiese padres más dispuestos a ser padres de sus hijos que ser amigos de sus hijos? A ser padres que estén dispuestos a corregir a sus hijos en vez de ser amigos de sus hijos que solamente les dicen: mira, no es bueno lo que oigo de ustedes. No es bueno lo que oigo es cuando se está haciendo algo relativamente inocuo, relativamente inocente. Pero cuando se estaba interrumpiendo la santidad de Dios y la relación de Dios con su pueblo, es mucho más que no es bueno lo que oigo. Estos regaños no estaban calzando con el tipo de comportamiento que ellos estaban demostrando. Pero lo que le pasó a Elí es que sus hijos, sus sacerdotes, estaban trabajando de lo más bien, con vidas santas, vidas agradables, consagrados, estaban haciendo su labor. Un día se acostaron y se levantaron al día siguiente y de un pronto a otro se despertaron siendo demonios. No, y 1000 veces no. No, esto no fue lo que pasó. Elí se dedicó a su ministerio y descuidó su familia. Pastores, algunos de ustedes que quizás lleguen a oír este mensaje, tengamos mucho cuidado. No podemos dedicarle tanto tiempo a nuestro ministerio que descuidemos a nuestra familia. Nuestra familia es la primera responsabilidad que Dios nos ha dado, aún antes que nuestro ministerio, más importante que nuestro ministerio, porque podemos tener una familia sin ministerio, pero no podemos tener ministerio si nuestra familia está andando en los caminos del diablo. Entonces,
Él les regañaba y les decía: no, hijos míos, no es bueno lo que oigo de ustedes. Para los que se acaban de conectar, estamos en primero de Samuel, capítulo 2, a partir del versículo 22. Estamos hablando acerca de los requisitos para ser buenos papás y las consecuencias de no ser buenos papás. Elí era el sumo sacerdote. Tenía responsabilidades con respecto a su familia, tenía responsabilidades ministeriales, estaba consciente que sus hijos estaban pecando y simplemente los estaba regañando de una manera muy sumisa, muy leve, muy somera, por el gran pecado que ellos estaban cometiendo. Los hijos de Elí llegaron a este grado de depravación, a este grado de impiedad, poco a poco. Elí se dedicó a su ministerio y dijo: eventualmente van a cambiar. Ay, déjenlos, que son solamente jovencitos. No, no. La excusa de que son solamente jovencitos no es válida. No es válida. Nosotros, como padres de familia, tenemos la obligación de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, para que lleguen al conocimiento de Él. Los hijos de Elí, por la falta de entrenamiento de Elí, los hijos de Elí estaban siendo entrenados por Elí para ignorar la dirección de su padre. Hace ya varios años, en una de las escuelas dominicales, estábamos hablando un poquito acerca de la disciplina familiar. Y estuvimos hablando acerca de un ejemplo que dio el doctor Dobson. Me encantó el ejemplo. Dice: vamos a suponer que Pepito estaba jugando. Y la mamá de Pepito le dice: Pepito, ya es hora de que te alistes para ir a la cama. Recoge tus juguetes y ve, alístate para bañarte. Pasaron 15 minutos y Pepito todavía estaba jugando con sus juguetes. La mamá le vuelve a decir: Pepito, ya te dije que juntes tus juguetes y que te alistes para el baño, porque ya es hora de que te vayas para la cama. Pasaron otros 15 minutos y Pepito todavía estaba jugando con sus juguetes. ¿Por qué? Porque Pepito sabía de que con la mamá tenía que decirle 3 veces, con intervalos de 15 minutos. Y la mamá sabía de que Pepito había que decirle una vez, había que decirle 2 veces, y que la tercera vez tenía que decirle ya con más fuerza, para que por fin Pepito recogiera los juguetes, pero se quedara todavía tonteando. Y a los 5 minutos la mamá le dijo: bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vete ya a alistarte para el baño, para ir a la cama. Y ya entonces Pepito comprendía que ya ahora sí era en serio. Así es como la mamá estaba entrenando a Pepito. Entonces él dice: ¿qué hubiera pasado si la mamá hubiera sido diferente? Desde pequeñito le dice a Pepito: Pepito, recoge los juguetes. Y si Pepito le ignora: óyeme, estoy hablando en serio, recoge los juguetes, ya hay que recoger los juguetes. 6 meses después, 1 año después, cuando la mamá le dice a Pepito: Pepito, recoge los juguetes, ¿qué es lo que va a hacer Pepito? Recoger los juguetes, porque así fue entrenado. Entonces Elí entrenó a sus hijos para ignorar la dirección de él como cabeza de hogar. Y Elí entrenó a sus hijos para hacer de ignominia al nombre de Jehová, para hacer de humillación y para hacer oscuridad en el pueblo de Israel. Los hijos de Elí habían sido entrenados para ignorar también la dirección de Dios, de quienes eran sus sacerdotes. Wow. ¿Quién los entrenó? Elí y
suponiendo que todavía la mamá estuviera viva, y la mamá. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando los papás no cumplen su labor, pero hay una mamá piadosa, se logra una buena influencia. Se logra una buena influencia también. Versículo 25 dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ay, qué palabras más fuertes. Qué palabras más fuertes. Pero vamos a analizar entonces lo que está diciendo acá. Si alguno pecare contra Jehová. Elí había pasado toda su vida y todo su ministerio, por lo menos gran parte, pecando en contra de Jehová. Y ahora les estaba increpando, estaba regañando a sus hijos. ¿Por qué? Por pecar en contra de Jehová. Y ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Por qué no oyeron en esta ocasión la voz de su padre? Porque toda la vida tenían de no oír la voz de su padre. Desde pequeñitos, cuando su padre les decía, vengan para acá, y ellos salían corriendo, una vez que regresaban, no les pasaba nada. Cuando los papás, cuando Elí les decía, no roben, y ellos venían con los carritos y con los lapiceros y con los cuadernos de otros compañeros de su casa, de su clase, Elí no les decía nada. Elí les entrenó a ser ladrones, Elí les entrenó a ser adúlteros, Elí les entrenó a hacer todo esto. Porque solamente les decía, no es bueno esto que oigo. Se debió haber hecho mucho más que esto. Todos los hombres pecan unos contra otros. Este policía que asesinó a Floyd, sí, pecó y merece ser castigado y merece ser convicto. Entonces, cuando los hombres pecan contra los hombres, tienen que ir a juicio. Pero cuando pecan contra Jehová, ¿qué abogado nos va a funcionar? La Biblia dice que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, pero tenemos que ser hijos de Dios para poder tener los servicios del abogado Jesucristo. Pero Dios nunca peca contra nosotros. Hay pecados dirigidos directamente en contra de la grandeza, la santidad y la gloria de Dios. Y estos hijos estaban precisamente dirigiendo sus vidas, sus pecados a esta grandeza, a esta gloria, a esta magnanimidad de Dios. ¿Quién rogará por aquel que se atreva a pisotear la sangre de Cristo? ¿Quién rogará por aquel que pisotee la sangre de Cristo? Sus hijos no oyeron la voz de su padre. Nunca habían sido obligados a hacerlo en toda su vida. Los hijos de Elí ya ni siquiera escuchaban la voz de Dios. Ya ni siquiera escuchaban la voz de Dios. Qué palabras más fuertes para cualquier padre. Jehová había resuelto que murieran. Jehová había resuelto que murieran. Nosotros como padres estamos dispuestos a morir por nuestros hijos. Daphne y yo esperamos que todavía tengamos mucha carne, todavía bastantes años para poder servir al Señor y para poder pasar con nuestras hijas y en la iglesia y sirviéndole. Pero si Daphne y yo muriéramos ya,
bueno, ya logramos un cometido en nuestras vidas. Gracias a Dios pudimos ver ya a nuestras hijas adultas. Gracias a Dios ya pudimos ver a nuestras hijas sirviendo. Ya gracias a Dios pudimos ver a nuestras hijas trabajando, siendo miembros útiles de la sociedad y también miembros útiles de una iglesia. Pero Dios había resuelto que los hijos de Elí ya me tienen hasta aquí y ya no voy a lidiar más con ellos. Les he rogado, les he hablado con un silbo suave, les he hablado con un viento fuerte, les he regañado, les he castigado, les he dicho, les he dado oportunidad tras oportunidad y siguen viviendo vidas despreciables delante de mí. Y no solamente ellos están despreciando a Dios, sino que están haciendo que el pueblo peque también en contra de Dios y desprecien los sacrificios de Dios. Dios había resuelto que murieran como un par de maleantes. ¿Por qué? Porque eran un par de maleantes. Estos dos hijos de pastor eran unos maleantes. Y su campo de acción era principalmente el templo de Dios. Dios había resuelto que murieran. El pueblo de Israel se alegraría grandemente con la muerte de ellos. ¡Wow! Nosotros hemos oído de la muerte de hijos de pastores, de hijos de misioneros. Y no es algo alegre, no es algo de regocijarse. Pero estos dos individuos impíos, depravados, estaban torturando al pueblo de Dios a tal punto que cuando Dios se los llevó, el pueblo muy posiblemente que se alegró y que respiró con alivio. Pero dentro de esta atmósfera tan cáustica, dentro de esta atmósfera tan pesada, había un aliento fresco. Había un aliento de respiración. No sé si algunos de ustedes han tenido, supongo que el hermano Ciro sí, le han puesto las maquinitas de oxígeno. Qué diferente que es respirar ese oxígeno que el aire, ¿verdad? Porque el aire no es oxígeno. El aire contiene oxígeno, pero contiene muchos otros gases. Cuando uno va al campo, donde el aire es más puro, se siente la diferencia y uno respira diferente. Yo recuerdo la primera vez que mi hermano mayor, Alexander, fue al DF. Su vuelo, si no me equivoco, su vuelo aterrizó en la mañana y en la tarde ya estaba teniendo problemas, o aterrizó en la tarde. Ajá, gracias. O aterrizó en la tarde y ya para la noche su nariz estaba sangrando y decía que él sentía que estaba respirando ácido. Y la gente se acostumbra a eso. Entonces, esa era la atmósfera. Y no es solamente el DF. Hay gran cantidad de ciudades sumamente contaminadas. En India hay gran cantidad, en China hay gran cantidad de estas. Seúl también. De estas ciudades altamente contaminadas. Esta era la atmósfera en el templo
de Jehová. Esta era la atmósfera en el templo que era del templo del que era 3 veces santo. Una atmósfera contaminada por pecado. Cuando las personas iban, les empezaban a enchilar los ojos, les empezaba a enchilar la nariz del pecado. Pero había un hálito de viento fresco. Era esa mascarilla de oxígeno que permitía respirar la santidad de Jehová. Y era el joven Samuel. El joven Samuel. Saben que Samuel debió haberse convertido, decimos en Costa Rica, el cubiche, en el seguidor, en el chiquitito de estos 2 perversos. Y muy posiblemente que estos 2 perversos intentaron meter a Samuel en problemas para que se convirtiera en un compinche más de sus maldades. Muy posiblemente que sí. Dice en el versículo 26, y el joven Samuel, el joven Samuel. Cuando hablamos de joven, hablamos de edad, pero una de las características de la juventud es que tiene la tendencia a ser ¿qué? Un joven tiene la tendencia a ser ¿qué? Inocente, antes, pero sí, inocente. ¿Qué más? Un joven con energía, y con energía también nos ayuda a pensar que son impulsivos. También son muy maleables. Se les puede convencer relativamente más fácil acerca de las diferentes cosas. Entonces, el joven Samuel iba creciendo. Este es un pasado progresivo. No dice ya había crecido, o ya había madurado, o ya estaba maduro, sino que iba creciendo. Era uno que estaba consciente de lo que decía Dios. Estaba consciente de que lo que Elí decía era correcto, pero había aprendido a diferenciar que lo que Elí practicaba era incorrecto. Iba creciendo y era acepto delante de Dios, y no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Ellos, cuando entraban al templo, no querían hablar con Elí. No querían hablar con sus impíos hijos. Ellos no querían que sus hijas le prestaran atención a estos 2 depravados. Estaban interesados en que ojalá le echaran el ojo a Samuelito. Porque Samuel estaba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y hermanos, esto es lo más importante. Poder llegar a ser aceptos delante de Dios. Ahora, cuando nosotros luchamos por ser aceptos delante de Dios, va a haber gran cantidad de personas que no nos van a aceptar, que nos van a menospreciar. Pero no importa, porque lo importante es agradar a Dios. Pero ¿saben qué? Si nosotros procuramos ser aceptos delante de Dios, vamos a agradar a las otras personas que están también procurando ser aceptas delante de Dios. Y de hecho, con esas personas es con las que queremos relacionarnos. Con las personas que también están queriendo buscar el rostro de Jehová en santidad. Entonces Samuel iba creciendo, era un proceso.
Samuel era el fruto de un milagro que Dios le concedió a su mamá Ana. Su mamá Ana era estéril y un día fue al templo de Dios y empezó a orar desgarradamente delante de Dios y le dijo: Dios, si tú me das un hijo varón, lo voy a dedicar a ti. De hecho, nosotros y una gran cantidad de personas en la comunidad cristiana tenemos la costumbre de dedicar a nuestros hijos. Y lamentablemente se ha convertido en una tradición que para muchos no tiene valor. A mí me han solicitado: pastor, queremos que dedique a nuestros hijos. Queremos dedicarlos a nuestros hijos. Y yo les digo: ¿ustedes están dispuestos a vivir vidas que corroboren esa dedicación? Porque si no, ¿para qué lo van a dedicar? No va a ser un amuleto, no va a ser un campo de fuerza de que va a proteger a los hijos de toda maldad. La dedicación es: yo como padre, yo como madre, me voy a dedicar y voy a darle la prioridad a criar a mis hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y Señor, yo quiero que mi hijo, yo quiero que mi hija sea para ti. Nosotros dedicamos a nuestras 3 hijas. Y gracias al Señor, y lo digo de todo corazón, gracias al Señor, las 3 están siguiendo los caminos del Señor. Porque no es un campo de fuerza, no es una inoculación, no es una inyección que vaya a evitar que ninguno de sus hijos vaya a caer en el pecado. Pero él iba creciendo. Era el fruto del milagro que Dios le concedió a su madre Ana. Su madre Ana oraba desde su casa, bien distante, para que el Señor cuidara a su hijo Samuel. ¿De quiénes? De todo el mundo, de toda la maldad, pero muy posiblemente que Ana sabía muy bien acerca de esos 2 perversos. Y yo me imagino a Ana orando: Señor Jehová, te ruego por mi hijo Samuel, que mi hijo Samuel vea la perversión de esos 2 disque sacerdotes. Protégelo. Dios, dale la sabiduría para que no caiga en sus garras. Y todos los días ella muy posiblemente clamaba por su hijo Samuel. Y también posiblemente que su padre clamaba, porque su padre también sabía la perversidad de estos 2 infelices. Él crecía física, emocional y espiritualmente. Esta parte que dice que él iba creciendo me recuerda mucho en Lucas 2:40, cuando dice que Jesucristo crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios, y la gracia de Dios era sobre él. Este era Samuel, creciendo todos los días, física, emocional y espiritualmente. Samuel, a propósito, estaba moldeando su vida de tal manera que le fuera agradable a Dios, aún a costa de recibir las burlas que lo más seguro le hacían estos 2 patanes. Hoy en día utilizaríamos la palabra bullying, del bullying que le hacían. Sí. Matones, comportándose matones en contra de él, pero sí, ya el bullying fue aceptado, ¿verdad? El bullying que le hacían. Ay, llegó el santulón. Ay, llegó la argollita. Y quién sabe cuántas bromas y cuántas veces lo dejaron encerrado, lo dejaron sin comer, lo golpearon, lo empujaron, lo ensuciaron.
Pero Samuel seguía creciendo y seguía buscando ser acepto delante de Dios y delante de los hombres. El pueblo que estaba hastiado de los hijos de Elí también encontraban refrescante y alentador poder relacionarse en el templo con Samuel. Versículos 27 y 28. Dice así, primero de Samuel 2, 27 y 28. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Estaba recordándole a Elí que Dios había escogido a Aarón para que fuera el sumo sacerdote. Hubiera podido escoger a otro, pero escogió a Aarón. Y había llegado un momento en el cual Elí ya lo había tomado en poco. Sí, soy el sumo sacerdote y nadie me lo puede quitar y fui escogido por Dios y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y los hijos de Elí habían adquirido esa misma idea. Dios le recuerda a Elí que él había sido escogido, escogido la casa de su padre Aarón para que fuese la casa de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Esta posición conllevaba, como habíamos dicho anteriormente, una gran responsabilidad. Eran los que tenían a cargo hacer sacrificios una vez al año en el lugar santísimo para que Dios pudiera seguir relacionándose con el pueblo de Israel. Esta posición conlleva una gran responsabilidad. Era esencial que ellos, como sumos sacerdotes, vivieran vidas santas, vivieran vidas separadas. Era esencial que sus esposas los apoyaran en su ministerio. Era esencial que sus hijos, puesto que uno de ellos llegaría a ser el sumo sacerdote, también vivieran vidas consagradas y de buen testimonio ante el pueblo y ante Dios. Era un requisito esencial, era importantísimo que ellos hicieran esto. En primera Timoteo 3:5, no tienen que buscarlo si no lo quieren hacer, pero primera Timoteo 3:5 dice, el que no gobierna su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? El que no gobierna su propia casa, ¿cómo cuidará? ¿Cómo gobernará? ¿Cómo guiará la iglesia de Dios? Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Hollar. ¿Qué significa la palabra hollar? Pisar, pisotear. Ellos estaban literalmente, los sacrificios que estaban haciendo, estaban robándose las mejores porciones de carne. Y si se caía una pieza, simplemente la pateaban y la sacaban el tabernáculo de reunión. Estaban pisoteando, estaban hollando los sacrificios para Dios. Los sacrificios para Dios era lo siguiente. Cada familia tenía la obligación de escoger cada cierto tiempo el mejor cordero, uno sin mancha,
uno sin defecto, el mejor que tuvieran. Si el mejor que tenían tenía un defecto, no importa, ese era el mejor que tenían. Pero tenían la obligación de escoger lo mejor, porque ese sacrificio era para Jehová. ¿Por qué tenía que ser lo mejor? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué es que ese sacrificio, cada familia tenía que dar lo mejor? ¿Por qué razón? Porque ese sacrificio, ¿qué? Representaba a Jesús, lo mejor de Dios, el Cordero de Dios, santo y sin mancha, que quita el pecado del mundo. Ellos estaban pisoteando los sacrificios que el pueblo traía en representación de Jesucristo, en representación del sacrificio perfecto de Cristo. Ellos se robaban por la fuerza lo mejor de estos sacrificios. Ellos habían convertido los sacrificios a Jehová en un lucrativo negocio. Muy posiblemente que ellos hasta después salían a vender esa carne. O quizás salían a intercambiar esa carne, como dije anteriormente, habían convertido el templo de Jehová en un prostíbulo religioso. Y muy posiblemente que les decían a las señoras que llegaban: si me permites hacer lo que yo quiero, te voy a entregar esta pierna de carnero, o de res, o de cordero. No sería raro, porque eran impíos, totalmente depravados, y estaban hollando los sacrificios a Jehová. La segunda parte, en el versículo 29, dice, bueno, la primera parte dice: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé hacer en el tabernáculo. Y dice la segunda parte: y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Hay un pecado en sí en honrar a los hijos. No. Si un hijo hace algo para honrarlo, de hecho es correcto honrar a nuestros hijos. Lo que es incorrecto es honrar a los hijos más que a Dios. Y lo que es incorrecto es honrar a los hijos por el pecado, la maldad y la depravación que están llevando a cabo en sus vidas seculares, y peor aún, en sus vidas ministeriales. Y peor aún, en sus vidas ministeriales. Únicamente se debe de honrar a las personas que se han ganado el honor. Hay que amar a los hijos. Para poder honrar a los hijos, antes de honrarlos, tenemos que amarlos. Tenemos que criarlos, pero tenemos que amarlos. Pero la palabra de Dios dice que el que retiene el castigo, a su hijo aborrece. Entonces tenemos que amar a nuestros hijos. Para poder amar a nuestros hijos bíblicamente, hay que corregirlos. El que no corrige a sus hijos es porque no les ama, dice la Biblia. No son palabras mías, son palabras de Dios. Ay, es que yo amo tanto a mis hijos que yo no les puedo castigar. La Biblia dice que eso no es amor. La Biblia dice que eso no es amor. Hoy en día tenemos una gran cantidad de hijos, entre comillas, amados por sus padres de una manera malsana, depravada y contraproducente. De hecho, el problema que se está dando en nuestra sociedad hoy en día a nivel mundial es precisamente por este amor malsano, donde los papás quieren, como dije al inicio, ser amigos de sus hijos y no padres de sus hijos.
Hay que premiar e incentivar los buenos comportamientos de nuestros hijos. Honrarlos, claro que sí. Hiciste este trabajo, ahora te voy a comprar esto. Te sacaste una buena calificación, pasaste el año como nos prometiste y tuviste la capacidad y te dijimos que te íbamos a llevar a tal lugar, hagámoslo. Honrémoslos, está bien, pero no los honremos más que a Dios y no los honremos cuando no merecen la honra. Dios les dijo, más que a mí. Entonces hay que premiar e incentivar los buenos comportamientos de nuestros hijos, pero también hay que castigar y desincentivar los malos comportamientos de nuestros hijos. Dios le dijo, los amas, los honras más que a mí. Elí había olvidado que él debía de amar y honrar a Jehová más que todas las cosas. Nada, absolutamente nada, debe de tomar el primer lugar que Dios merece en nuestras vidas. Si Elí hubiera honrado a Jehová más que a sus hijos, como dije al principio de la enseñanza, él debió haber llamado al concilio y debió haberles dicho, mis hijos son contumaces y rebeldes, no merecen la posición de sacerdotes, están convirtiendo la casa de Dios en un prostíbulo, están robándose las cosas. La palabra de Dios nos dice que debemos de apedrearlos y yo quiero que sean juzgados y que si se les encuentra culpables, que sean apedreados. Versículo 30. Versículo 30. Dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios le había dado una gran promesa condicional a cada uno de los sumos sacerdotes. Si me honran, ustedes permanecerán. Si me deshonran, y si la línea del sumo sacerdote perdía el honor de ser el sumo sacerdote, entonces el siguiente mayor obtenía ese honor y ellos lo perdían. Dios le había dicho, si ustedes se comportan, perpetuamente ustedes van a ser la familia de los sumos sacerdotes. Pero ahora Dios le dijo, nunca yo tal haga. Yo honraré únicamente a los que me honran. Yo honraré únicamente a los que me honran. ¡Wow! ¡Qué principio más importante! Yo honraré únicamente a los que me honran. Como cristianos, ¿cómo honramos a Dios? Bueno, yo he hablado de una trípode cristiana. La trípode es un instrumento que tiene 3 patitas sobre el cual se puede colgar un cuadro. Si hay algo que tiene solamente una patita, no se puede colgar, no se puede quedar erecto. Si tiene 2 patitas tampoco, tiene que tener al menos 3 patitas para que tenga la base suficiente. Si tiene 4, 5, 6, 7, mejor. Pero tiene que tener al menos 3 patitas. Entonces, la trípode cristiana, no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. No podemos honrar a Dios sin congregarnos. ¿Cómo sabemos que no debemos dejar de congregarnos? Con la otra patita de la trípode cristiana, que es leer la palabra de Dios.
leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Pero no solamente leerla y estudiarla, sino ponerla en práctica. Ser hacedores de la palabra de Dios. Y 3, orar. Orar. Pero orar correctamente. La Biblia dice en Santiago que algunos no tienen porque no piden, no oran. Pero dice, y ustedes muchas veces piden, oran, pero no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal para ustedes mismos. Ay, Dios, a mí me encantaría tener una mansión de varios millones. Ay, Dios, a mí me gustaría tener un trabajo donde no tenga que hacer nada y que me paguen $100,000 mensuales. Ay, en el nombre de Cristo, Dios, lo pido. Pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites y placeres. Pero también la palabra de Dios dice, para nosotros los varones, pero es un principio que se aplica para todos, dice, ustedes oran, pero sus oraciones tienen estorbo. Entonces, cuando vamos a orar, tenemos que orar siempre pidiendo perdón al Señor, confesando nuestros pecados, apartándonos de nuestros pecados, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Dios les dio esa promesa condicional. Esta condición había sido incumplida. Sus hijos, Elí y sus hijos, habían tomado en poco este honor. Elí decidió no estorbarles a sus hijos, no impedirles ese comportamiento. Los hijos de Elí decidieron servir a Dios como a ellos les parecía. Decidieron servir a Dios como a ellos les parecía. ¿Qué es lo que decía Pablo del pueblo de Israel en el libro de Romanos? Perdón, sí, de los Romanos, sí. Tienen celo de mí, pero no conforme a ciencia, no conforme a los delineamientos de la palabra de Dios. Entonces no se sujetaron a los delineamientos de Dios, sino que procuraron establecer sus propios delineamientos. Y hoy en día hay gran cantidad de iglesias y pseudo iglesias que están dejando los principios de Dios, están estableciendo sus propios principios para servir a Dios de acuerdo con sus propios delineamientos. Y no va a servir, no funciona así. Dios honra solamente a los que le honran de todo corazón. No podemos ser amigos del mundo y a la vez ser amigos de Dios. No podemos esperar que Dios nos honre cuando lo único que nosotros hacemos es deshonrarle. No podemos esperar las bendiciones de Dios cuando quebrantamos la palabra de Dios para intentar cumplir la palabra de Dios. Ya como conclusión, para ser un buen papá, es recomendable haber sido un buen hijo. No es un requisito indispensable, pero es recomendable. Un buen hijo tiene mayores probabilidades de llegar a convertirse en buen papá. Y para su defecto, pues una buena hija tiene muchas probabilidades de llegar a convertirse en una buena mamá. Si no se fue un buen hijo, hay que reconocer en qué se falló y hacer los cambios necesarios para poder llegar a convertirse en un buen papá. Es esencial tener buenos principios y valores. Es necesario ser trabajadores, ser honestos y dedicarles tiempo a nuestros hijos. Es necesario tener las prioridades bien claras en nuestras vidas. Primero Dios, amarle con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro dinero, con todo nuestro tiempo. Es necesario no dejar de congregarnos, es necesario leer la palabra de Dios y es necesario orar sin cesar, orar sin cesar. Es muy importante para ser buenos padres ser hijos de Dios. Porque los buenos papás no solamente proveen de las necesidades físicas
de sus hijos, sino que también proveen las necesidades espirituales, emocionales. Los buenos papás comprenden que hay necesidades que el dinero no puede suplir. Los buenos papás proveen para las necesidades emocionales de sus hijos, también para sus necesidades espirituales y por supuesto para sus necesidades físicas. Nadie puede dar lo que no tiene. Llegará un momento en el cual los hijos ya no van a hacer lo que nosotros les ordenamos, sino que van a emular, van a imitar lo que nosotros hacemos. Es importante que sean muy buenos esposos, porque aún un buen papá ayuntado con una mala mamá se le va a dificultar muchísimo, la crianza de sus hijos. En otras palabras, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque puede que sea un papá excelente. Si no tiene la ayuda de una mamá excelente, esta mamá va a tener la tendencia a borrar lo que su papá ha sembrado. Y también, una mamá es importante que, o una mujer, es importante que se case con un hombre cristiano que ame al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma, porque por más buena mamá que sea, si no tiene el apoyo de un buen papá, no va a funcionar. Y el papá va a borrar lo que con tanto amor y tanto esfuerzo esta mamá ha estado sembrando. Es muy importante, una mala mamá tendrá la tendencia a borrar tanto lo que tanto esmero el papá ha sembrado, y un mal papá va a tener la tendencia a borrar lo que con tanto esmero una mamá ha sembrado. Para ser un buen papá se requiere tiempo, se requiere constancia y se requiere dedicación. No hay buenos hijos que salgan al azar, tirándolos a este mundo y sin dedicarles tiempo, sin dedicarles oración, sin dedicarles consejo. No hay. Y si sí, es por la misericordia de Dios. Es la excepción y no la regla. Finalmente, nuestros hijos no son semillas silvestres que tiramos en el campo y que van a crecer solitas y que se van a llegar a convertir en árboles que traigan muchos frutos. Al azar. Hay que dedicarles tiempo. Papás, con todo mi corazón les ruego, no cometamos el error de Elí. Pastores, misioneros, ministros que quizás me lleguen a escuchar, no cometamos el error de Elí. Que pensar que puesto que le estamos dedicando tantísimo tiempo a nuestro ministerio, nuestra familia va a salir bien. No. La prioridad es Dios. Después, nuestra familia. Como dije al principio, podemos tener una familia sin un ministerio, pero no podemos tener un ministerio si nuestra familia se está desmoronando. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús.